Hoy este año sí se me ha hecho, se me ha ido hecho madre. Ya estamos en vivo, sí. Compañeros y amigos, estamos hoy, este 21 de mayo de 2022, en una emisión más de La Mesa Grillera. Espero que estén todos muy bien. Estamos pues ya muy cerca de las elecciones del 5 de junio. Es un tema que a lo mejor valdrá la pena tocar de refilón, incrustarlo ahí entre los que ya hemos negociado o consensuado. Saludo con mucho gusto que ya se conectó a Margarita de la Mora. En esta ocasión me acompaña, y estoy muy contento de que así sea, mi amigo Raúl Monter. ¿Sí? Tú acentúas de qué manera tu apellido. Monter. Monter, así como lo dije. Sí. Perfecto. Porque luego de repente algunas personas dicen Monter. Sí. Pero es Monter, excelente. También está con nosotros Ernesto Cerda, que ahorita, como pueden ver ustedes, su silla está vacía. O sea que pues podríamos decir que lo agarramos más o menos como el Tigre de Santa Julia, ¿no? Pero la emisión pues tenía ya que arrancar, compañeros. Ahí viene el tigre ya. Ahí viene ya. Miren, aquí está ya. Déjenme pasar, déjenme mostrárselos. Ernesto, aquí alguien estaba hablando mal de ti, pero yo te defendí. Sí, pero mira, estoy diciendo que en esta ocasión pues tenemos el gusto de que nos acompañe Raúl Monter y tú. Bueno, miren, la semana pasada empezamos a ver lo que la muchacha está pensando, lo que la opinión pública está planteando. Y hoy vamos a continuar porque creo que es una buena idea iniciar nuestra conversación teniendo muy claro cuál es la opinión de las mayorías ciudadanas. Se puede decir de algún modo muy estricto, mucho más estricto que cuando López Obrador dice el pueblo, o cuando la gente en las redes sociales dice la ciudadanía, queremos hablar con fulano. Son diferentes pueblos, pero el pueblo a final de cuentas es la totalidad, en una definición racional, sensata de él. Y lo que las mayorías opinan, sí, es lo que yo señalo o llamo como la muchacha, ¿sí? Déjenme ver una vez más si se compadecen de nosotros aquí y le bajan al sonido, ¿sí? Porque fíjense que los restaurantes en México tienen alguna idea de que son discos, ¿sí? Y entonces les gusta tener la música muy fuerte para satisfacer no a los que vienen, a los comensales, sino para satisfacer a alguien del personal que le gusta mucho la música, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia, compañeros. Saludo con mucho gusto a Margarita de la Mora, que ya está conectada, a Gil Francisco Villarreal, a San Juanita Laura Pérez Charles, hola prima, te mando un beso, a Salvador Cisneros también. Y bueno, sin más preámbulo, compañeros, déjenme enfocar la cámara hacia los resultados de la muchacha, ¿sí? Miren, aquí está el monitoreo nacional. Déjenme decirles que nosotros tenemos 3 documentos, pero 2 de ellos siempre se detienen y uno se tiene solamente cada 4 mediciones. El que tenemos de siempre, junto con la encuesta, es este que nosotros llamamos monitoreo nacional, y es el documento más importante. Este es el documento que nos dice qué novedades hubo. Es un documento extenso, pero se puede leer rápido si nos detenemos únicamente en los indicadores que tuvieron alguna variación significativa. Entonces yo quiero mover el video y detenerme solamente en aquellas gráficas que van a tener una palomita que nos indica, como por ejemplo en esta, que me parece que es relevante, aunque no hubo ninguna alerta, ningún movimiento específico. Sí, lo que nos dice es que la aprobación de López Obrador se hace relevante
tenerla. Aquí nos dice que es 64.9, es el último puntito, el valor que corresponde a la última medición que hicimos, ¿sí? La última medición que hicimos pues fue el lunes pasado. Entonces, compañeros, lo que tenemos aquí es que para el presidente la aprobación no se modificó, ¿sí? Sigue exactamente en un valor muy similar al central. Si ven los últimos valores, se ven muy estables alrededor de esta línea central, lo cual quiere decir que aparentemente no le generó ningún desgaste el asunto, me parece a mí absurdo, de despreciar a los médicos mexicanos, y tampoco le está afectando el tema de ser tan condescendiente, ser tan considerado con los criminales. Eso es relevante. O sea, aquí la nota es precisamente que no hubo variación, por eso la señalé. Si nos vamos más adelante buscando alguna otra imagen donde tengamos esa palomita, ¿sí? Van a ver ustedes a lo largo de las semanas subsecuentes cómo habrá ocasiones en que nos detenemos en unos indicadores, a veces en otros. Miren, Morena, en este indicador que es identificación partidista, miren ustedes la pregunta, aquí la tienen, ¿sí? Dice, hoy en día las opciones están representadas por partidos y por alternativas independientes, ¿sí? La pregunta es, ¿con cuál de las siguientes se siente usted más identificada? Esto, compañeros, es el voto duro. Y miren ustedes lo que pasa con Morena. Si tuvo una excelente semana, saca este valor que rebasa esta línea verde, que es la línea de advertencia positiva. Entonces fue una buena semana para Morena. Y si ustedes observan, esto que tenemos aquí es 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y esto nos conforma una tendencia al alza. Aquí sube, aquí se refrena, retoma el crecimiento y se mantiene el crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos una tendencia al alza. Es una buena semana, y cuando tenemos una alerta, entonces esto, ¿sí?, nos permite saber, esto que llamamos hipocentro, nos permite saber qué sectores sociales fueron los que determinaron ese crecimiento de Morena. Y aquí están 68 y más, la generación silenciosa, los que trabajan por cuenta propia, quienes aprueban al presidente y quienes sí reciben apoyo del presidente. Esta es la fuerza que en términos generales tiene Morena, y el riesgo, porque esa gente por lo común no va a votar. Entonces el gran riesgo de Morena, o el gran reto de Morena, no es tener el favor de una mayoría, sino hacer efectiva esa mayoría en las urnas, porque vean ustedes quienes no están muy contentos con ellos: los que trabajan como empleados, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes no reciben apoyo, ¿sí? Entonces hay que ver esto con cuidado. Vámonos a ver otra gráfica que tenga palomita. Vean, aquí está otra. Miren, ¿qué pregunta es? ¿Qué indicador es? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? La Constitución no le permite a López Obrador hasta ahorita ser de nuevo presidente. Por supuesto que la Constitución podría cambiar, difícilmente creo, porque finalmente hay una oposición, pero dice Diego Fonseca que todos los líderes populistas quieren perpetuarse en el poder, ¿sí? Y AMLO pudiera no ser la excepción. Pero lo interesante aquí es que en este indicador que nos habla de los fans de López Obrador, y vean ustedes cómo hace 6 semanas, creo, él llegó a registrar un 15.9%, que en respuesta espontánea es una barbaridad. Y lo que pasó esta semana es esto: se desploma y llega a este valor de solamente 1.5%. ¿Qué significa esto, compañeros? Pues que aparentemente, y aquí es donde mis analistas políticos, ¿sí?, no entienden, ¿sí? Ellos están pensando solamente en la pinche aprobación, y sobre esa sola información quieren deducir todo. Por favor, compañeros intelectuales, no sean tan pendejos, ¿sí? Si se siguen basando en las encuestas, van a seguir confundidos.
Por supuesto que esto nos indica que sí le pegó a López Obrador. Y si vemos el hipocentro para ver dónde le pegó, resulta que el hipocentro está vacío, o sea, el madrazo fue seco y generalizado. ¿Quiénes trataron todavía de defenderlo? Los que no son ni solteros, algunos empresarios, bueno, los empresarios no necesariamente significa que sean ricos, y la gente más pobre, que en general está marginada de la política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sí hay indicios de deterioro para López Obrador, y en un sector muy especial, el de sus fans, el de los que querían que se reeligiera, y ahora dicen, yo no quiero ya que se reelija este cabrón. ¿Por qué? Porque de algún modo sí se muestra aquí un fenómeno de decepción. ¿Estamos claros? Ojalá algún pinche intelectual vea esto y lo entienda, por favor, compañeros, sería muy bueno para sus medios donde publican cosas, ¿sí? O donde dispersan su ignorancia, ¿sí? Vamos a ver dónde hay alguna otra cosa que tenga palomita para detenernos y comentar. Vamos a ver. En lo que estoy terminando de hacer esto, déjenme pedirles, compañeros, de favor, que si entran a este video y a otros que tenemos en nuestro sitio de YouTube, de Saba Consultores, pónganle ahí una palomita, síganme, porque en la medida en que sigan, si logro monetizar esto, ¿sí? Por una parte voy a echar una bronca aquí con Ernesto Cerda, porque va a querer que le dé algo, pero no le voy a dar ni madre, ¿sí? Porque todo lo que se recaude lo voy a meter en este proyecto, incrementar la muestra, incrementar la frecuencia, y que tengamos todos, ¿sí? Información más precisa, más actualizada. Bueno, ya no aparecen palomitas. A ver, ok, ya no. A ver. No, pues sigue aquí esto. Me voy a ir rápido. Vean ustedes qué rápido se puede leer un documento de estos. Espero no haberme brincado alguna palomita. ¿Hay algún comentario sobre la violencia? Bueno, en la encuesta tenemos, por supuesto, en lo que está pensando la gente. Ahorita la vamos a ver, es el documento que sigue. Por lo pronto estoy tratando de ver si tenemos alguna otra imagen donde haya habido algún movimiento importante. Y no, se acabó compañeros, vamos a salirnos, ¿sí? Y nos pasamos a la encuesta. No, este es el monitoreo, la encuesta es este. Bueno, ok, miren, déjenme decirles una cosa. En el monitoreo tenemos el dato de la última medición, o sea, la que hicimos el lunes pasado. En la encuesta tenemos, por lo común, cuando estamos haciendo estimaciones de encuesta o cuando estamos haciendo no estimaciones de encuesta, sino trackings, los puntitos no representan una medición, sino 4 mediciones. Eso hace la muestra más grande, los márgenes de error más pequeños, pero son confiables estas estimaciones únicamente cuando los monitoreos no muestran alertas. Pero hay otras informaciones que sí corresponden al solo día de la medición. Se especifica abajo. Vamos a ver, miren. En las gráficas que tenemos aquí, abajo hay una fecha. Por ejemplo, aquí dice del 25 de abril al 16 de mayo. Este es un rango de un mes. Esta información que tiene que ver con si tiene acceso a internet, ¿sí? Pero hay otras como esta, que es muy importante y está señalada con una palomita, que dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Entonces, ¿en qué está pensando la gente fundamentalmente? Aquí están los temas, compañeros, miren. Los asesinatos, muertes, matanzas, los feminicidios, la inseguridad, los secuestros, es todo el tema de inseguridad, la violencia, la construcción del Tren Maya, la delincuencia, la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía. Mandarán médicos de Cuba, o sea, el tema de los médicos de Cuba sí está presente en la gente. Pintar aquí ya es una situación relevante.
El caso de Devani sigue presente en la gente. Miren, este es un caso raro. Un lobo mordió a un niño en un parque. Yo ni me enteré por las noticias, pero alguien me está reportando eso y es, bueno, no alguien, pues, casi 1 millón de personas o más de 1 millón de personas. Los bloqueos, las contradicciones internas del país, el calor muy fuerte. Miren esto, estas últimas dos que tengo en esta gráfica. Van a apapachar a los narcos. Por supuesto que esta idea también permeó en la gente y los cárteles corretean a militares. Entonces, ahí hay ese tema junto con el de los médicos. Vamos a buscar alguna otra que tenga una palomita. Bueno, me preguntaba mi amigo Raúl si íbamos a ver el tema de la inseguridad. Bueno, aquí lo tenemos, miren. En respuesta espontánea, el problema más importante de México es la inseguridad. Y se ve cómo ha sido la evolución. O sea, en ese tema, el gobierno de López Obrador ha ido empeorando consistentemente. Sí, esta gráfica es terrible. Vamos a buscar alguna donde tengamos previamente señalado que ahí hay algo que es interesante. Buscar alguna palomita. Ok. Vamos a ver. Miren la felicidad, cómo la traemos también doblada, sí, se está cayendo. Cuando le preguntamos a la gente si considera una persona feliz, y estoy tratando de encontrar alguna otra gráfica. Vamos a ver. Bueno, yo había marcado unas gráficas, no están aquí, pero se las voy a mostrar. Miren, en la interna de Morena siguen encabezando la lista Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. En la interna de la oposición, toda junta, sigue estando solo en el liderazgo Luis Donaldo Colosio Riojas, solo está en color azul. Luego, en el contraste entre Marcelo Ebrard y Luis Donaldo Colosio, aventajan Marcelo Ebrard con 44 contra 24.9, 25, ¿sí? Y en el caso de la comparación con Claudia Sheinbaum, pues es 43 contra 25.4. Creo que eso es todo lo que tenemos aquí interesante en esta gráfica. Y bueno, déjenme decirles pues que lo que nosotros tenemos es una información que es interesante. Pero ¿saben una cosa? Hay una gráfica que yo quería mostrarles porque va a ser parte de los temas de aquí, de esta mesa, y está precisamente en este archivo. Déjenme mostrárselo, ¿sí? Está acá. A ver. Miren, fíjense la pregunta. Es la primera vez que la hago. Conforme avancen las mediciones voy a tener más precisión. Pero dice, para la elección presidencial del 2024, le gustaría que el partido Movimiento Ciudadano se incorpore a la alianza PRI-PAN-PRD para formar la alianza PRI-PAN-PRD-MC. De manera global, ¿cuántos están de acuerdo con que se una Movimiento Ciudadano? 24.2%. ¿Cuántos no están de acuerdo? 51%. ¿Sí? ¿Cuántos están en la indecisión? Pues 15.7% y 7.3% no nos contestó. ¿Qué significa esto, compañeros? Pues significa que ¿sí? Significa que aunque es una pregunta global y la opinión de la gente que es simpatizante de Morena tiene mucho peso, es claro que la ciudadanía de la que hablan algunas gentes que están en las redes, pues no tiene suficiente opinión como para darle un balance a Morena. Nosotros vamos a seguir midiendo esto y conforme se vaya incrementando la muestra, vamos a poder solamente ver a la gente que no es de Morena, que no votaría por Morena.
para ver entre esa gente, que es finalmente la que importa porque es la gente de oposición, en qué porcentaje quisieran que Movimiento Ciudadano sea parte de esa gran alianza. Esa necesidad de incrementar la muestra es lo que me hace pensar y pedirles a ustedes que entren a YouTube, ¿sí? Y pónganmele ahí campanitas para que de ese modo pues podamos esto hacerlo un poquito más amplio. Por lo pronto, compañeros, la voz se me está acabando. Estos ingratos le suben el volumen, ¿sí? Porque creen que estamos en una disco. Y bueno, ahorita esperemos, ¿sí? Yo creo que, bueno, ya lo hemos hecho, nos hemos ido a otra parte donde no esté tan ruidoso, pero parece ser que el ruido nos persigue. Compañeros y amigos, los temas que vamos a abordar hoy son 3. Uno de ellos es precisamente el tema de la decisión que debe tomar Movimiento Ciudadano con respecto a si se alía o no al PRI, PAN, PRD. El otro tema es cómo se está dando esta discrepancia, este enfrentamiento, podríamos decir que diplomático, entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, porque lo que tenemos es una situación en la que, oye compañero, por favor, bájale, ya me estoy perdiendo la voz, dile por favor que le baje, que no estamos en una disco. Mira, la gente me está viendo en vivo, está viendo que en el Antonio es un ruidazo y puede ser que ya no vengan, ¿sí? Por favor, dile que le baje, ¿sí? Qué pena, compañeros, tener que hacer esto, pero ni modo. A mi amigo Antonio me había prometido que iba a controlar a estos cabrones, ¿sí? Pero por lo que veo, como no anda Toño aquí, pues están haciendo lo que les da su chingada gana. Ok, compañeros, ya perdí la voz, sí. Pero bueno, les estaba comentando que el segundo tema era el asunto de esa situación que se está dando por la petición, sugerencia o condicionamiento que López Obrador le está haciendo a Joe Biden para ir, ¿sí? En el sentido de que deben de invitar a todos los países, ¿sí? Y no excluir a los países que no son democráticos, que fue la idea de los Estados Unidos. Por supuesto que esto trae en muy mala condición a Joe Biden, ahorita lo vamos a comentar. Se presenta nuestro presidente López Obrador como un hombre poderoso, influyente, y lo que está por verse aquí es si eso para México es bueno o es malo, ¿sí? Y el tercer tema que vamos a abordar es precisamente el tema, a ver, ¿cuál fue el primero que mencioné? Lo del Movimiento Ciudadano, ¿verdad? La alianza. Y el tercer tema, ¿cuál era el tercer Santa tema? Catarina. Santa Catarina. A nivel local, compañeros, esta semana se dio un fenómeno muy interesante. En la política se conoce como tránsfuga a una persona que, perteneciendo a un partido, se va a otro, ¿sí? Pues hay de tránsfugas a tránsfugas, porque un tránsfuga que simplemente de ser un militante común se va a otro partido, pues se va solo, se lleva su voto. Pero un tránsfuga que es diputado federal, que es diputado local o que es alcalde, representa seguidores, representa presupuesto, representa muchas cosas. Bueno, esta semana se dio el fenómeno de que el alcalde de Santa Catarina del PAN decide moverse y cambiarse de partido para engrosar las filas de Movimiento Ciudadano, el partido que gobierna el estado. Compañeros y amigos, ¿alguien desea empezar este tema? El primero es el de la decisión de Movimiento Ciudadano con respecto a si se une o no a la alianza PRI-PAN-PRD en pos de la presidencia para el 2024. Adelante, Raúl Monter. Gracias. Buenos días a todos los que nos están viendo. Aprecio que capten el canal de YouTube de Salvador. Espero que tengan mucho éxito y que lo llegue a monetizar rápidamente. Yo creo que lo que se esté opinando el día de hoy, que si MC se une a la alianza PAN-PRD-PRI, la verdad, es muy temprano. Es demasiado temprano. Para empezar, todavía no hay la formalidad de ninguna alianza entre PAN, PRI y PRD. Dentro de sus filas, en cada uno de los partidos,
Está ahorita los jaloneos de si se lleva a cabo la alianza, si no se lleva a cabo, si mejor se proponen candidatos individuales. Inclusive el día de ayer aquí en Monterrey, la CNOP a través de Carlos Varona destapa a Alito Moreno como candidato a la presidencia de la República por parte del PRI. Mucha gente del PRI se molesta aquí en Monterrey, se molestan también en otras entidades de la República. Entonces, yo creo que cualquier opinión que se dé a favor de esta alianza, o bien concretamente de que MC se sume a la alianza PAN-PRI-PRD, se me hace muy prematuro. Okay, es tanto cuanto como ¿qué nombre le ponemos al niño? Pues todos lo conciben. Yo estoy de acuerdo con eso, Raúl, pero yo te quisiera preguntar, ¿crees que le convendría a Movimiento Ciudadano ir solo? Evidentemente no. Y la mejor prueba o la respuesta está en las mediciones que tú has hecho durante tantos años y sobre todo en las de los últimos meses, donde la intención del voto a favor de los partidos está muy disperso, y MC creo que no llega ni a los 2 dígitos, si mal no me acuerdo, a lo mejor me puedo equivocar, ¿verdad? Entonces, evidentemente cualquier alianza, sobre todo a nivel de la candidatura a la presidencia de la República, pues le va a interesar, pero no sabemos ahorita qué intereses pueda tener Dante Delgado, qué compromisos tenga Dante Delgado con el gobierno federal, qué compromisos tenga también con sus propios miembros de MC en cada uno de los estados. Entonces, te vuelvo a repetir, para mí ahorita es pura especulación. ¿Quieren seguir especulando? Pues sigan especulando. Pero yo no veo, y de acuerdo a la información que tiene Saba, no veo hechos acreditables como para decir, oye, ¿le conviene o no le conviene? Ahorita es prácticamente en el limbo, no lo sé. No sé si Muy bien. quieres opinar, Ernesto. Ernesto, ¿tienes alguna opinión? Dicen que destino es historia y quien no conoce la historia está condenado a repetirla una y otra vez. Yo creo que aquí cuando se habla de una posible alianza o coalición, habría que establecer hechos. El hecho de la Constitución en su momento de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, la participación de Movimiento Ciudadano en las elecciones posteriores y el futuro que tiene Movimiento Ciudadano. ¿Por qué se fundó Convergencia o Movimiento Ciudadano? El compañero Raúl Monter pues no tiene el elemento fundamental de por qué se fundó Convergencia. ¿Cuál fue el leitmotiv de Convergencia? Entonces, si vieras el manejo de la Constitución de Convergencia, encontrarías que tuvo 2 cimientos centrales la creación de Convergencia. Primero, la generación de un sistema político, económico, social diferente al que teníamos, al neoliberalismo, al liberalismo, como lo quieran llamar. Y segundo, el otro, acabar con el régimen presidencialista y el manejo de élites del poder. Esos son el motivo de la creación. En la primera elección, le decía yo aquí a Sócrates y a mi amigo Salvador, que no había más que una. Teníamos 6 meses de haber sido constituidos como partido, había que jugarnos, nos fuimos con el PRD y nuestro candidato a la presidencia. Aclara por favor que nuestro amigo el gobernador, el gobernador Sócrates Rizo estuvo por aquí con nosotros. Sí, le comentaba que yo, lamentablemente no se pudo quedar para la transmisión, pero aquí estuvo con nosotros. Sí, le comentaba yo a Sócrates que no nos quedaba otra y que nosotros teníamos un proyecto, yo tengo los documentos, en la que decíamos, desde el punto de vista del Consejo y del Comité de Nuevo León, decíamos que el ascenso
de convergencia en aquella época y posteriormente el Movimiento Ciudadano, hay que reconocer que de Nuevo León salió el color naranja, y eso Dante sabe bien que aquí fue una propuesta llevada al Consejo Nacional de parte de Nuevo León. Punto aparte, lo que decíamos en aquella época es que no necesitamos cuando menos primero 2 elecciones para darnos a conocer, una tercera nacional para consolidarnos y sobre la cuarta o quinta tomar el acceso al poder presidencial. Ese era el proyecto original que teníamos. ¿Qué es lo que ha nutrido a Movimiento Ciudadano? Después de 10 años de estar en Movimiento Ciudadano, empezamos a ver un alejamiento del motivo central de por qué se constituyó Movimiento Ciudadano. Entonces dijimos, bueno, empezamos a ver un corrimiento hacia lo que nosotros llamamos las corrientes de acción nacional. O sea, hubo un emparejamiento con Acción Nacional al grado que te puedo dar fácilmente 50 nombres de Acción Nacional que ya son parte de Movimiento Ciudadano. Es más, esta semana ya vimos otro. Y al rato lo vamos a ver a detalle. Ese es un manejo de tránsfuga, es un cambio constante de élites cuando dejan de ser importantes. Los partidos políticos en México tienen una carga negativa muy grande con la gente. Tú le preguntas a la gente, oye, el partido fulano, y luego son los mismos, son iguales los mismos, hacen las mismas cosas. ¿MC se va a aliar o no se va a aliar? Si me dejas terminar mi oposición, digo, se tarda 40 minutos nada más en explicar los sí, antecedentes de yo entiendo que los eso, que no sí. entienden la política y los que quieren tener soluciones rápidas siempre son soluciones rápidas y equivocadas. Y creo que la Acción Nacional, el cual formaste tiempo, muchos años, pues ya no compañero, es lo que no perdamos tiempo. Él entró, eso, yo no entré. Sí, por eso no es relevante, compañero. Vámonos al grano. Al grano es, entonces, Movimiento Ciudadano no tiene por qué quedarse en ninguna coalición. Creo que el Movimiento Ciudadano debe seguir su rumbo. Y creo que lo más importante para el Movimiento Ciudadano es seguir consolidando sus nuevas élites, su nueva gente, y tiene mucho por hacer. O sea, la gente va por Movimiento Ciudadano, Otra vez. por movimiento. Yo les digo algo, ¿qué movimiento o qué organización política es la más importante según tus encuestas? Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Movimiento es más dúctil, más ágil, y es claro que a la gente de partidos tradicionales pues no les cae el 20, de que hay combinaciones. La vida cambia, la vida política está cambiando, y creemos que Movimiento Ciudadano no debe ir en ninguna coalición. Creo que es más fácil que Acción Nacional se pliegue hacia Movimiento Ciudadano, y creo que nunca, pero nunca el PRI va a poder llegar a un convenio o a un acuerdo con Movimiento Ciudadano. Es lo que nosotros visualizamos, pero quiero decirles algo, siempre hay condiciones y arreglos más allá de lo que nosotros estamos viendo. Eso es lo que la realidad nos dice, pero en este país lo menos que se toma en cuenta es la realidad. Muy bien, yo quisiera pues no precisamente abonar en ese sentido, pero yo creo que los gobiernos que tenemos hoy en día de corte populista se nutren del descontento, ¿sí? Surgen cuando pueden decir que la gente ha sido empobrecida y ha sido maltratada por una élite, etcétera, y que ellos van a salvar la situación. Y entonces, si ustedes ven el discurso de la gente de Morena, ¿sí? Lo que tenemos es que siempre que alguien contradice o plantea un argumento en contra de Morena, dicen es que tú quieres regresar con los corruptos de PRI, PAN, etcétera. Pero no mencionan a MC, porque MC no ha estado en esa tesitura, no ha estado en el poder. Y entonces esto representa para mí un haber importante para el Movimiento Ciudadano que pudiera ser indicativo o sugerente o sugestivo para ir solos. Porque decir, me voy en alianza y puede ser que lo que agarre sea un lastre, ¿sí? Porque
hay alianzas que son antagónicas y hay alianzas que son potenciadoras. Este es un concepto farmacológico. Son potenciadoras cuando lo que da en total es más que cualquiera de ellas en forma individual. Y son antagónicas cuando se juntan y entonces tienen menos fuerza que la que pudieran tener de manera individual. Entonces, ese es un factor. El segundo es que de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, el partido que tiene el candidato es MC, que es Luis Donaldo Colosio. Entonces sí, yo pienso que, aunque siempre está por ahí la duda, la suspicacia de que Dante Delgado tenga un acuerdo con López Obrador para dividir a la oposición, para de ese modo favorecer el triunfo de Morena, sí creo que hay elementos de juicio que de manera genuina nos hablen de que en el contexto de la lucha por el poder, Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, están haciendo lo que mejor les conviene, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es la situación. Una pequeña aclaración. Adelante. Cuando tú hablas de la oposición, quiero decirte que no tienes por qué dividir la oposición. Juntos todos los partidos no llegan ni a la mitad de lo que tiene Morena. Eso pudiera darse de decir, estoy haciendo un favor dividiendo a la oposición, solo si pudiera cerca de un empate técnico, 8 puntos, 10 puntos, pero ahorita estás hablando de lo doble, o sea, ni juntos todos los partidos. Entonces, deja de tener consistencia. Y nosotros visualizamos en aquella época la posibilidad de que Movimiento Ciudadano fuera solo, porque las alianzas que ha tenido Movimiento Ciudadano siempre le han costado más. Hoy está en la posibilidad, es posibilidad, que falta ver las probabilidades que haya conforme a lo que tú señalas, pero creo que esa es la ruta crítica que se trazó hace muchos años, y creo que Dante tiene la capacidad, y todos saben que siempre he sido muy crítico de Dante, no ahorita, adentro y afuera, pero creo que tiene la gran posibilidad, como la tuvo en la elección pasada cuando fue uno de los principales asesores de Acción Nacional cuando se perdió con Anaya. Creo que están en la ruta. Muy bien, compañeros. Bueno, se perdió con Anaya, no tenía posibilidad de ganar con Anaya, aunque hubo muchas encuestas fantasiosas que decían otra cosa. Pero bueno, me parece que este tema queda cubierto, a no ser que haya alguna idea adicional para cerrarlo. Adelante, Raúl. Simplemente deseo mencionar que hoy es 21 de mayo del 2022 y las elecciones se van a celebrar el primer domingo de junio del 2024. Es decir, estamos a 2 años y 2 meses o un mes aproximadamente de esa elección, y las circunstancias pueden cambiar. La vida va en movimiento, es evolutiva, y los partidos políticos no están estáticos, sino también tienen sus propias rutinas, sus propias formas de actuar. Entonces yo creo que no es prudente que podamos concluir que Movimiento Ciudadano no se va a sumar a la alianza cuando todavía ni siquiera hay alianza. O sea, para mí esto es una pérdida de tiempo sin ningún sentido. Gracias. Muy bien. Bueno, compañeros, pues este es el tema pues que teníamos sobre esta cuestión. El segundo tema, por supuesto que la próxima semana vamos a estar en el invernadero, compañeros, sí, ante la insensibilidad de nuestros amigos aquí del Antonio. Es un tema muy interesante, se da en las fiestas de 15 años, ¿no? O sea, llega el grupo, pone un volumen así ensordecedor, no puede uno hablar así, y a veces la quinceañera pues se mete en un problema porque el papá quiere que le bajen y los músicos dicen que no le bajan, porque somos hoy en día una sociedad ruidosa. Pero bueno, vamos a aguantar vara, compañeros, ¿sí? A fin de que es la última vez que venimos aquí al Antonio. Muy bien. ¿Sí? Miren, el tema de la relación esta, de la situación
pues podríamos decir que ríspida entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden. Es interesante. Yo creo que es claro que se ha visto el presidente López Obrador como una persona influyente, poderosa, que está retomando el rol del hermano mayor de América Latina, el rol de un país que tiene una política exterior influyente, a grado de tener que, pues, casi doblar. Así como Trump dobló a AMLO, sí, da la impresión de que AMLO está doblando a Biden. Lo que yo pienso es que, aunque hay intereses, por supuesto ya hay razones, la coincidencia en los tiempos de este zipizape con la flexibilización que está haciendo Biden con respecto a Cuba. Ahora está anunciando que se puede volver a volar a La Habana, que se pueden volver a mandar remesas. Y con respecto a Venezuela, entonces nos habla de que pudiera ser también una manera de tratar de congraciarse, de pues un poco despresurizar el tema de la Cumbre de las Américas. Y por lo pronto se ve el presidente López Obrador como una persona que está influyendo y está todavía pendiente saber si finalmente van a invitarlos o no. Aparentemente no, pero por lo pronto lo que tenemos es una condición que le da imagen de fortaleza al presidente, de influencia a nivel internacional. Y bueno, podemos desplegar las banderas, sí, porque estamos nosotros logrando doblegar al gigante del norte. La pregunta es, ¿las consecuencias de esto serán buenas o serán malas? ¿Podrá significar que esta la dejen pasar, que de algún modo salga? A lo mejor la Cumbre de las Américas va a estar desangelada por los otros presidentes que están también anunciando que no van, o que también están condicionando la invitación a esos tres países que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. No sabemos. Pero yo pienso que una pregunta sensata es si esta victoria del presidente López Obrador es una victoria auténtica que nos va a dar beneficios al país, o si es una victoria pírrica, ¿sí? Recuerden al general Pirro, vámonos a la Grecia antigua, que decía, pues, una victoria más de estas y estamos jodidos, ¿sí? Ya nos llevó la chingada. Entonces, compañeros, adelante, Raúl. Gracias. Mira, para poder contestar la pregunta... Colócatelo, por favor, para que tengamos una... Más arriba, por el ruido, ¿sí? Para poder contestar esta pregunta hay que partir de dos premisas. La primera es que, de acuerdo a los estatutos o reglamento de la organización de la OEA, de Estados Americanos, y de la organización de la Cumbre de las Américas, se establece con toda claridad, no recuerdo ahorita el número del artículo, pero se establece con toda claridad que no serán invitados aquellos países que no estén actuando de forma democrática y que tengan elecciones libres. Y esa es la razón tanto de Cuba, que Cuba está en el limbo, ¿verdad? Porque al final de cuentas ha hecho una serie de elecciones que aparentemente han sido legales. Pero es el caso de Nicaragua y es el caso de Venezuela. Entonces, ahí hay un impedimento de orden legal que se puede salvar. En este mundo todo es posible menos la muerte. Pero seguramente este argumento jurídico está pesando o se está sopesando en el análisis del Departamento de Estado en Estados Unidos, en las conversaciones que tiene con el gobierno mexicano. ¿Cómo salvarlo? Desconozco qué se podría hacer, pero yo pienso que todo es posible. Los países que se han sumado a la petición de López Obrador, pues evidentemente son países que siempre se han sentido sometidos por Estados Unidos y nunca se han sentido en una relación amigable con los norteamericanos. Entonces, cualquier bandera que surja en contra de los gringos, pues la van a apoyar. Y ya fue el caso de Bolivia y fue el caso de varios países
del Caribe y algunos otros más. Tu pregunta, bueno, esa es la primera premisa. La segunda premisa es, ¿y va a ir López Obrador o no va a ir López Obrador? Aún que abra la invitación a todos los países o que no la abra. Yo en lo personal, y de acuerdo a lo que he estado observando en las acciones de política internacional de AMLO, a él no le gusta ese tipo de reuniones. Definitivamente él no apoya estas reuniones multitudinarias donde van todos los presidentes, y la mejor prueba fue lo que sucedió recientemente en la ONU, donde estuvieron allá más de 100 y tantos presidentes y no fue él. Pero sí fue cuando se establece, se da inicio a la Comisión de Seguridad, donde México presidía esta comisión por primera vez en muchos años. Y ahí sí va, ¿por qué? Porque los reflectores están puestos en él. Entonces, yo tengo la impresión que para AMLO va a ser irrelevante ir o no ir, independientemente de la respuesta. Dando contestación a lo que tú dices, si puede haber algunas repercusiones en contra de esta decisión o de esta propuesta de AMLO, yo creo que sería interesante pensar en lo siguiente. En este momento Biden tiene una gran cantidad de fierros en la lumbre, mucho más importantes que la reunión de las Américas. Está el caso de la guerra contra Ucrania y Pero Rusia. ¿no te parece que están relacionados? Yo creo entender que lo que quería era sacar un apoyo unánime de América, de las Américas, en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces se le desmorona. Yo creo que en lo personal, yo creo que mientras Estados Unidos esté bien amarrado de la OTAN, todos los demás pueden hacer acciones políticas de otro nivel. No creo que tengan una relevancia mucho mayor. Y por otro lado, les recuerdo que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. En noviembre de este año, donde se va a renovar la mitad de la Cámara de Senadores y se renueva también la Cámara Baja, y en donde ahorita las encuestas ponen a los demócratas en una posición incómoda, porque los republicanos tienen a favor la tendencia del voto. Entonces, yo creo que están tejiendo una serie de estrategias. Falta un detalle. Por lo que he estado leyendo también, es interesante que varios candidatos a la Cámara Baja en Estados Unidos por parte del Partido Demócrata son hispanoamericanos. Entonces, esto también puede estar ligado a la reunión de las Américas. ¿Por qué? Porque todos estos candidatos lo que quieren es que sus países sepan que ellos están apoyando una moción como la de AMLO. Entonces, hay ciertas contradicciones que pudieran resolverse en las próximas semanas. Les recuerdo que la reunión de las Américas es el primer lunes de junio. De junio. O sea, es creo que el día 6 de junio. Exactamente un día después de las elecciones del 5 de junio en los 5 estados aquí en nuestro país. Ajá. O sea, hay muchos fierros calientes ahí. Conclusión, yo no creo que vaya a haber alguna repercusión seria en las relaciones de México y Estados Unidos, y sí creo que Estados Unidos le va a dar una salida diplomática a este tema, de tal forma que satisfaga a AMLO y a los países que están en contra de que no vayan los países dictatoriales. Y ya para concluir, a los americanos les importa más temas que están relacionados con su dinero, con sus intereses, que temas diplomáticos de esa calidad, de ese tallo. Muy bien. Ernesto, ¿tienes alguna idea que quieras compartir con nosotros sobre este tema?
Yo quisiera iniciar con una serie de posicionamiento de hechos. Primero, señalar que todo poder en el mundo ha sido menguante o en decadencia. Cuando estuvo el mundo dividido en bipolar entre capitalistas, socialistas y comunistas, Estados Unidos tenía un claro posicionamiento de ser el líder del mundo libre, entre paréntesis. El declive es irremediable para cualquier sistema económico, político y militar. Y estamos hoy en un mundo donde hay 4 o 5 polos en crecimiento. Ya no es Estados Unidos el polo preponderante como lo fue durante casi 60 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los datos que hay que considerar de Estados Unidos? Primero, sigue siendo la primera potencia militar en el mundo, muy seguido de Rusia y después de China. Segundo, sigue siendo todavía dentro de las primeras potencias económicas del mundo. Tercero, es la quinta en riqueza nacional, o sea, los norteamericanos son los que viven de mejor manera o tienen mayor acercamiento a la riqueza. Tercero, es una potencia científica y tecnológica. Yo te decía que hace un par de semanas un grupo de muchachos salidos de la Universidad de Nuevo León del área de ingenierías ya fueron contratados. Se fueron 15 y los 15, primero por 3 meses, luego por 6, ahora ya por 3 años. Y es lo mejor que había en el área de manejo computacional, electrónico. O sea, están chupándose los cerebros. Estoy dando caso porque uno de ellos es un sobrino mío. Y segundo, esta potencia tecnológica de Estados Unidos la sigue manejando, la sigue manteniendo muy cerquita de los tigres asiáticos. En este sentido, cuando alguien me dice, oye, fíjate que de la gente de Miami me dice, fíjate que ya terminaron los contratos, estoy hablando de hace 3 semanas, donde ya vamos a comprar petróleo venezolano. Le dije, cabrón. Entonces dijo, no, dijo, mira, el problema que tiene Estados Unidos ahorita es el problema de ser el garante de la energía en el mundo, y acabamos de liberar 1 millón de barriles de petróleo para frenar el no envío de Rusia a Europa. Entonces la compra de petróleo venezolano pues es una necesidad geopolítica y geoeconómica de Estados Unidos, y fue antes de todo este rollo. Busquen las fechas de los contratos y lo platicamos. Entonces me decían ellos, pues simplemente estamos actuando conforme a lo que dice el librito. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y el interés ahorita es manejarse con el dólar. Me dice, el problema del dólar, que había estado siendo atacado durante casi 7 meses por una serie de gentes que hablaban del patrón oro, ya lo frenaron. Ya el dólar volvió a tomar las mismas posiciones. Y dice, nosotros tenemos el ejército mayor del mundo, distribuido en todo el mundo. Dice, no hay otro país como nosotros que tenga distribuido en todo el mundo ejército en capacidad de combate. Entonces me dice, lo que estamos haciendo aquí pues es simplemente decir, ¿para qué carajos voy a traer un petróleo de Arabia si lo puedo traer de Venezuela? De acuerdo, compañero, pero el tema es otro. No. Bueno, déjame decirte. Entonces, en ese sentido se inscribe, oye, México quiere que inviten, pues invítalo. O sea, no tiene una importancia geopolítica para Estados Unidos. Okay, o sea, es intrascendente este tema. O sea, así de simple, déjalos, invítalos. Es más, el día de antier, se celebró una serie de convenios para que Cuba pueda hacer una serie de envíos, y de Estados Unidos para allá, no de dinero, sino de materiales, de cosas que estaban prohibidas mandar a Cuba. Eso te dice, ya, bájale a tu cuento. Claro. Entonces, yo no creo que sea trascendente. Sí es trascendente, porque Estados Unidos va a manejar
su recurso, sobre todo el petróleo, que es el que ahorita les duele a las... Eso es lo que nosotros visualizamos. Muy bien. Pues no sé si sean de otra opinión, compañeros, si tú quieras agregar alguna cosa más, Raúl, sobre el tema, pero me parece pues que está cubierto. Yo creo pues que va a ser trascendente al interior, porque un presidente que está bocabajeado, que está complicado, porque a final de cuentas las dos locuras que hizo esta semana pues fueron muy fuertes. Eso de decir que los criminales, la gente de la delincuencia organizada son humanos, sí, y andan matando y persiguiendo gente y maltratando soldados, pero pues eso debe tolerarse porque es cristiano. Y la cuestión otra también de los médicos, pues finalmente fueron dos temas que en el ánimo de la gente yo creo que calaron de manera negativa, aunque no se refleje en todos los indicadores, pero sí ya vimos que hubo uno donde de manera muy marcada lo hizo. Y entonces creo que esto es oxígeno para los seguidores de Morena, porque van a decir, tenemos un gran líder, es el presidente segundo mejor evaluado en las encuestas a nivel mundial, en el globo terráqueo es pues la loba chichona pues de la popularidad, y aparte de eso está influyendo, sí, y es cierto que le dieron una dobladita pues allá con Trump, pero él pues está también doblando a Biden, o lo que es lo mismo, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿sí? Entonces dejamos el tema, quizá después regresemos, pero por lo pronto pasamos al último tema que tenemos. Pero déjenme, antes de hacer esto, de pasar a ese otro tema, comentar lo que es Ceteris Paribus. Nos dice, ¿ustedes conocen a Ceteris? ¿Lo conocen ustedes? No, pues es un término económico. Ah, ok. Dice, algunos casos de éxito en el extranjero es Guillermo Moreno, quien está poniendo en análisis comprobación de actividades astronómicas de 20 años. Bueno, sí, efectivamente hay muchos casos de éxito, compañeros, de gente que está... Sócrates Rizzo nos está viendo, estuvo con nosotros aquí, les comentaba temprano. Y bueno, saludamos también a Margarita de la Mora y a Rubén Moreno, Navarro. Rubén, te mando un abrazo. Y bueno, el siguiente tema, compañeros, es el tema de cómo se está dando en Nuevo León, donde pues tenemos una situación que ha sido muy intensa. Hemos sido nota a nivel nacional por los lamentables casos de feminicidios o de aparentes feminicidios, porque el caso de Yolanda todavía está un poco... Los dos están así, todavía en proceso de llegar a una versión final. Hay quienes dicen que van a llegar a la verdad, sepa Dios si lleguemos a la verdad, pero por lo menos a una verdad legal, una verdad jurídica. Pero el hecho es que esos dos casos y otros que se han estado presentando en Nuevo León le han dado lamentablemente una visibilidad pues en todo el mundo por estas dos condiciones tan tristes. En ese contexto pues se puede pensar que en la lucha por el poder pues Movimiento Ciudadano puede salir raspado o muy raspado y que pudiera perder, y de pronto nos sorprende que por lo menos para el alcalde panista de Santa Catarina, Movimiento Ciudadano tiene futuro político, ¿sí? Tan tiene futuro político que decide salirse del PAN y pasarse a Movimiento Ciudadano. Eso pudiera ser el principio de una desbandada de un partido que pudiera ser el PAN, por supuesto, que tiene una dirigencia pésima, ¿sí? Que tiene dividido al partido, que traen a Ricardo Anaya todavía un cadáver que está fuera del país y desde allá está chingue, ¿sí? Y generando algunos adeptos cuando pues es claro que Anaya, si fuera candidato otra vez, sería garantía de derrota, ¿sí? Pero ahí anda y nadie le ha convencido de que mejor ya no esté chingando, ¿sí? Y se olvide, ¿sí? De estar tratando de influir en nada. Que cuide pues que no lo lleven a la cárcel y que hasta ahí lleguen. Pero bueno, ahí anda el partido. Y la dirigencia actual tiene ciertos compromisos con Anaya y entonces es un partido que está dividido, está complicado. Una dirigencia, les digo, pues muy gris. Y entonces
tenemos pues la posibilidad de que se empiece a dar un movimiento hacia Movimiento Ciudadano en la parte de los panistas, pero pues los priistas están igual. Alito Moreno fue destapado aquí por nuestro amigo Carlos Varona en una reunión de nuestro otro amigo Leopoldo Espinosa Benavides. Pues la verdad, antes quien destapaba era la CNOP nacional, ¿sí? No la CNOP local, no, la CTM nacional. Entonces como que tenemos un destape así, digamos que medio disminuido a sotoboche, pero a final de cuentas un destape en favor de Alito Moreno, que de acuerdo a los números no tiene tampoco mucha posibilidad de tener éxito rumbo a la presidencia en el 2024. Y por otra parte, es claro que la dirigencia nacional del PRI también está complicada, ¿sí? Se da en condiciones muy curiosas. Para mí la mejor carta del PRI era el doctor, ¿sí? ¿Cómo se llama? Narro. El doctor Pepe Narro, ¿sí? Incluso hasta renuncia el PRI. Entonces, si se está viendo que hay resistencias por parte de la gente de volver a lo que fue el PRI, el PAN, ¿sí? El PRD está muerto, y que Movimiento Ciudadano, con la figura de Luis Donaldo Colosio, presenta por lo menos una esperanza más fundada, más sustentada, pues es muy probable que se empiece a dar una migración, un fenómeno tránsfuga, ¿sí? Tanto del PRI como del PAN hacia Movimiento Ciudadano. Es claro que pues se están moviendo a Morena. Sí, a Morena también, el movimiento Morena fue también, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto vamos a tener una situación donde a lo mejor PRI y PAN van a ir perdiendo importancia y vamos a tener dos movimientos, ¿sí? Dos movimientos, no partidos, dos movimientos. Los movimientos son muy interesantes, no son partidos. No tienen tanta rigidez como los partidos, de los principios, de los ideales, etcétera, ¿sí? Los movimientos son... Una convención puede cambiarlo todo. Los movimientos son un esquema en el que los líderes pueden hacer lo que les dé su chingada gana, ¿sí? Así como AMLO en Morena hace lo que le dé su chingada gana, hace encuestas, él hace las encuestas, él dice que salieron en las encuestas, no le muestran las encuestas a nadie y le dicen, tú quedaste. En el PRI pasaban esas cosas también. Recuerdo un caso interesante donde hubo una consulta y salió arriba una persona, pero le dieron una candidatura al otro. Y le dijeron, era un pueblo de aquí de Nuevo León, le dijeron, bueno, es que ganates, pero no salites. Sí, bueno, así es, pasa en Morena, ¿sí? AMLO les dice, ganates, pero no salites. Y acá en Movimiento Ciudadano pudiera hacerse lo mismo. Lo que a mí me parece muy interesante es que, número uno, sí, Movimiento Ciudadano puede tener algún efecto, pero número dos, ¿quién va a ser el líder de Movimiento Ciudadano? Porque es cierto que Dante tiene el control de Movimiento Ciudadano, pero, ahí va, sin Luis Donaldo Colosio, MC es nada. Es nada. Entonces la cuestión aquí interesante es, ok, Movimiento Ciudadano puede ser un movimiento, ¿quién lo va a controlar? Dante Delgado o Luis Donaldo Colosio van a ponerse de acuerdo para que se haga un biovirato, ¿sí? Y que los dos controlen, van a dividirse las esferas de poder, no sé, pero lo que sí estamos viendo es que esta situación que se dio hoy en Santa Catarina, de moverse del PAN a Movimiento Ciudadano en una condición de poder, con presupuesto, con una serie de cosas que son muy atractivas, pudiera ser preludio de una condición donde ya se empieza a plantear las fuerzas de Morena versus Movimiento Ciudadano. ¿Ok? Entonces está muy sabroso el tema. Supongo que Raúl Monter quiere decir algo porque ya hasta se colocó el micrófono. Entonces, adelante, compañero. Bueno, este preludio, tal cual tú lo acabas de relatar, tiene varios antecedentes, ¿verdad? El actual alcalde Jesús Nava, aunque es gente de Víctor Pérez, del clan de Víctor Pérez, en realidad Jesús Nava siempre ha sido muy rebelde. No ha sido fácil
de conducir, y el mismo Víctor Pérez lo ha manifestado en público y en privado. Segundo lugar, desde el año pasado ya se había anunciado una posible salida de Víctor Pérez a MC, ¿verdad? No. Y o a Morena. Ya había habido... Perdón que te interrumpa, o sea, Víctor Pérez también se va a MC. No. No. Entonces ya había ahí, ¿por qué? Porque no, los arreglos en la Santísima Trinidad no se habían dado de acuerdo a lo que se había pactado originalmente, y Víctor Pérez estaba resentido con ello. Tercer antecedente, está renunciando Jesús Nava como militante panista, pero no están renunciando los miembros del Cabildo. Todavía no están renunciando, y eso es una pinza ahí política, presupuestal y muchas cosas más que se puede manejar por el lado del PAN. Cuarto antecedente, que fue el que más me sorprendió y me llamó la atención: la Unidad de Inteligencia Fiscal del Estado de Nuevo León, o algo así creo que se llama, la UIF estatal. La UIF estatal ya le pidió a Jesús Nava, ayer o antier, no tengo la fecha, información de las últimas 3 administraciones del PAN, que fue, Víctor Pérez fue la del 2012 al 2015, si mal no me acuerdo, y las 2 administraciones seguidas de Héctor Castillo, que fue del 2015 al 2018 y del 2018 al 2021. ¿Qué habrá habido detrás de esa petición? Pues no lo sé, sería una especulación, pero es evidente que hubo ya alguna presión del gobierno de Cantera, del Palacio de Cantera, en contra de estos cuates, y Héctor y Jesús Nava dijo: ¡ay, nanita! ¡Ay, nanita! O sea que puede ser como el pecado de solicitaciones, ¿sí? Tipificado por Gregorio XV, y que es. En términos más comunes se traduce en una petición de nalgas. Sí, o me las das o te las tomamos, ¿verdad? Entonces, creo que, y lo interesante es que al menos yo he estado siguiendo ahorita las noticias, tengo amigos allá en Santa Catarina también, tanto del PRI como del PAN dentro del Cabildo, y hasta ahorita no ha habido, hasta ahorita, al menos a mí, no me han confirmado que haya alguna renuncia por parte de los regidores. Okay. Entonces, en conclusión, yo creo que este es un movimiento de índole político, administrativo, estratégico, geopolítico, estatal, muy interesante, en el cual, si salen bien librados Samuel García y sus huestes, pueden tener un éxito muy importante. Cuidado que no salgan bien librados, porque entonces se van a llevar a uno. No se van a llevar toda la macolla. A toda la macolla, ¿verdad? Entonces todavía la cosa está así en un timpingüí que no sé a dónde va a terminar. Esa es la información que yo tengo. Excelente, muy buena información. Ernesto Cerda, ¿quieres decir algo sobre el tema? Perdón. Yo creo que nos gustaría apoyar lo que estamos diciendo de Movimiento Ciudadano con las palabras de Dante Delgado terminando la elección del 2006. Dice en el documento: en aquel entonces, en una reunión con Andrés Manuel, era Convergencia todavía, ¿verdad? Sí. En aquel entonces te dije que el paso siguiente era prepararnos para la elección presidencial del 2012 y que teníamos que comenzar por enlistar los 10 errores cometidos en campaña. En su momento, te estoy hablando del 2006, ya estábamos hablando del 2012, del 2018 y del 2024. O sea, estos documentos no sé si pueden conseguirlos, pero sí hay posibilidades. ¿Qué te quiere decir?
es que tú para iniciar un proceso de ese tamaño necesitas prepararte a largo tiempo. Y dices, es que las condiciones cambian, pues te adecuas a las condiciones. El Movimiento Ciudadano ha tenido la posibilidad de sobrevivir y eso ya es un gane. ¿Sabes cuántos partidos han perdido el registro? Más de 18, así de entrada. Y el Movimiento Ciudadano se ha mantenido. Entonces, yo lo que veo es que en realidad les ganaron el punto y no es el único. No te puedo pasar información porque así está manejado. Hay otra serie de gentes de Acción Nacional que se van a ir. Ándale. Sí, el Movimiento Ciudadano. No, sí, Oye, déjame decirte pero perdóname, pero yo quiero saber porque es importante. Entre esos del PAN que se van a ir a Movimiento Ciudadano, ¿no anda un tal Raúl Monter? No lo va a dejar entrar, fíjate. No, ¿le van a negar el permiso Sí. de admisión? Porque me va a vetar aquí Ya no el viejo sabio. yo no estoy ahí. Ya no estoy. O ya no. Ya no estoy. No, lo que pasa es que están buscando gente de poder. O sea, gente que tenga nómina y que tenga manejo. Ay, Raúl no tiene. No, Está no claro. la nómina ni de la casa. No. Se la quita hombre, la sí. señora y pues imagínate. Ahí está el problema. Bueno, No, ok. Lo que nosotros estamos visualizando es un buen proyecto que se va a venir. Es como todos los proyectos, hay que sentirlo. Hay posibilidades de que Movimiento Ciudadano, nosotros estamos hablando del 30. Bueno, lo que se proyectó en aquella época era el No 30. vamos a estar, compañero, ni usted ni yo. Por eso, pero los proyectos son de Estado, son proyectos a largo plazo, no son proyectos para ti y para mí. Si estás pensando aquí, pues olvídate, es otro mundo. Yo siempre pienso en mí, compañero. Pues sí, Son por eso. proyectos institucionales. Así es, otro boleto, o sea, si tú estás pensando Está para bien, ti, está bien. No se Pero si detenga en usted eso. quiere- Adelante, no se desvíe. Jesús Nava, ¿tú qué sabes? No, lo que nosotros sabemos es de que ya estaba arreglado y se cabildeó con el cabildo. Eso es lo que ya sabemos. No te van a decir que ya arreglaron. Ningún cuate te va a decir, sí, fíjate, a mí ya me avisaron, ya me puse de acuerdo. No te lo van a- Yo te digo- comentario rápido, Sí. comentario rápido. Las 2/3 partes de los regidores y síndicos son de Víctor Pérez y de Héctor Castillo. Ok, Por lo eso- que está diciendo Raúl Monter, por si no lo escucharon, compañeros, es que los regidores responden Por en el eso la ámbito llamada. político más a los anteriores presidentes Por eso municipales, la no al llamada actual de Santa a los Catarina. dos señores por parte Y entonces, del bueno. aparato fiscalizador. ¿Ya entendiste? Entonces, No, si yo- hombre, ahí- así de simple, Está bien. la llamada, Aunque no lo creas, tengo conocimientos del manejo político. Entonces, sí, Ok. no, yo te digo, por eso me extraña que no lo digas, porque tú sabes que la gente, las dos famosas 2/3 partes que dependen de Víctor Pérez, atienden a Víctor Pérez. Y si Víctor Pérez le tuercen la manita, son más vulnerables los regidores que Víctor Pérez en este momento, porque ten la seguridad de que seguramente han tenido algunos acuerdos, algunas ganancias los regidores de Santa Catarina, y eso para el baile vamos, para el baile vamos. Entonces nosotros vemos, creo, no solamente aquí en Nuevo León, me parece que Nuevo León no es el único. A mí me gustaría que vieran parte del resto de la República, sobre todo en el norte, como mucha gente de Acción Nacional o Proquila Regional se va a ir a Movimiento Ciudadano. Eso es claro. Y cuando me hablas del PRI, pues el PRI está ahí. Discúlpeme, estaba ahí desde el principio. Fueron los primeros que llegaron. Fuimos los primeros que llegamos. Así que no le busquen 3 pies al gato. Muy bien, compañeros. Yo me quisiera despedir nomás con un comentario. Colócatelo. Con un comentario súper rápido que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. El próximo 5 de junio hay elecciones en 5 estados, ¿verdad? De los 5 estados, la información que yo tengo es que Morena se va a llevar 3, pero fácil, ¿Cuáles? sin ninguna duda. Evidentemente se lleva Oaxaca, se lleva Tamaulipas y se lleva Quintana Roo, Ok. ¿verdad? En donde la moneda está en el aire es en Durango. Ahí está muy cercana la intención de voto tanto de la alianza de Morena con el Verde y con el PT y versus la alianza del PAN-PRD. Y Aguascalientes pues la va a ganar seguramente el PAN.
¿verdad? Yo creo que a final de cuentas va a ser muy importante conocer el resultado final, ¿verdad?, de estos 3 estados, porque como decía aquí el querido amigo Ernesto, pues el PRI ni siquiera aparece, ¿verdad? Y el PRD mucho menos, ¿verdad? Y lo curioso es esto también, MC tampoco. Ese era y no por tratar de denostar a MC, no, simplemente en un análisis acucioso. Ayer en la tarde me puse a investigar cómo iban las elecciones y me saltaron esos 3 datos. PRD, PRI y MC no aparecen en las contiendas electorales del 5 de junio. Sí. Bueno, miren, yo creo pues que lamentablemente en estas elecciones la información que tenemos para asomarnos pues son las encuestas. Y las encuestas en los tiempos actuales están todavía más deficientes que lo que tuvimos en el pasado, porque pululan una gran cantidad de empresas que hacen encuestas en base a Facebook o con llamadas automáticas que tienen, la verdad, una serie de deficiencias más fuertes de las que tradicionalmente se tenían. Entonces, para mi gusto, lo que dicen las encuestas está pues en una muy fuerte condición de duda, ¿sí? Sí hay encuestas que podemos pensar que sean adecuadas, que sean sensatas, pero aquí tenemos un problema. Aún si hoy tuviésemos alguna medición confiable, en esta condición de turbulencia en que se está dando el fenómeno electoral, pudieran cambiar las opiniones. O sea, no se desacredita la encuesta, ¿sí? Puede ser que esté bien en el momento actual, pero de aquí al día de la elección pudieran las cosas modificarse. Entonces, para mí hay una condición de incertidumbre. ¿Con qué datos contamos? ¿Con qué datos yo cuento? Bien. Bueno, las mediciones que tenemos a nivel global nos hablan de una condición de fuerza enorme de Morena con respecto a las demás opciones. Ese es un dato. ¿Qué significa eso? Que no podríamos descartar que Morena gane todo, ¿sí? ¿Cuál es la duda que pudiera, o las dudas que pudieran hacer pensar que no necesariamente sea así? Pues número uno, que el dato que tenemos es global. Y no significa eso que en estados específicos que cuentan por el 1, por el 2% del total, se tenga que dar de manera similar. Pudiera haber diferencias. Esa es una condición. Y la otra que pudiera también hacer pensar que no necesariamente Morena gane todo, es precisamente el hecho de que lo que hemos visto en el pasado es que esa fuerza que tiene Morena, que se mide en las encuestas, no se pasa a las urnas, precisamente por el gran problema de Morena de que la gente que sola iba a votar, las clases medias, profesionales, esa gente ya dejó a Morena y se ha quedado fortalecida con la gente más pobre, con la gente con menos escolaridad, con la gente que por lo común no va a votar. Esa gente a la que le hablaste para que te dijeran qué hacer con los presidentes, y de los 30 que tenía solo fueron 7. Esa gente que, a pesar de que ilegalmente promoviste la consulta anterior para ver si seguías o no en la presidencia, a pesar de todas las leyes electorales que violaste, acarreando gente, algunas hasta se murieron por andar apoyando a AMLO, ¿sí? A pesar de todo eso, solamente fueron 15. Bueno, ni siquiera 15, poco menos de 15. Entonces, pudiera ser ese el otro elemento que abra la posibilidad para que se pierdan algunos estados. La verdad, yo creo que estamos, en consecuencia, en resumen, ante una situación muy sabrosa de incertidumbre. Tenemos que llegar al día de la elección, ver cómo a final de cuentas se resuelve ese tema electoral, y sobre esa base tendremos que platicar muy sabrosamente, porque se van a abrir quizá futuros posibles muy interesantes. Si Morena gana todo,
bueno, se va a abrir un futuro posible bien cabrón, ¿sí? Que es que AMLO haga lo que le dé su gana y que nos endilgue a Sheinbaum, ¿sí? Si pierde algo, a lo mejor sí, seguirá siendo más posible que gane Morena, pero a lo mejor con Ebrard, ¿sí? Y si le va del carajo, bueno, pues a lo mejor se empieza a abrir alguna posibilidad para que a Morena la mandemos pues a la chiflada en las próximas elecciones del 24. Pero por lo pronto, lo que yo creo es que tenemos que estar muy a la expectativa, muy interesados, por supuesto, en el resultado de esta elección del Fíjate, 5 de no, junio. déjame- Adelante, Ernesto. Ya me voy, A ver, un apunte brevísimo. pase el micrófono, por favor. Disculpe, Ernesto, nomás un apunte. En mi resumen se me olvidó incluir, yo dije 5 Son 6. gubernaturas, son Sí, 6. sí, y te lo están aquí señalando. Se me olvidó incluir Hidalgo, en el cual, por cierto, la candidata de la alianza Morena, PT y Verde es, creo que la segunda esposa de Moreira o no sé qué rollo, ¿verdad? Así es la cuñada de Humberto. Es la cuñada de Humberto, Que ¿verdad? creo que la apoyó, ¿no? Creo que la está apoyando. Nomás quería hacer ese apunte que se me olvidó comentarlo, y lo más seguro es que lo gane Morena, Hidalgo. Que pierde. Que gane Morena. Que gane Morena. Que ahí. gane Morena. Así Órale. es. Perdón, Ernesto, nomás quería. Muy bien. Me Pues disculpo y les doblaron agradezco mucho No, hombre, muchas la gracias, invitación. Muchas gracias. Ya Nomás nos no te estamos vayas yendo. para que veas lo que te quisiera comentar a ti. Cuando hablamos de la proyección, nosotros pensamos que pudiera Movimiento Ciudadano competir en 24 solo para generar lo que tú acabas de opinar, de que el Movimiento Ciudadano no está en todo el país, o sea, Claro, no está. entonces Sí, claro. el problema sería hacerlo nacional, y Movimiento Ciudadano no es nacional, entonces está muy focalizado. Entonces una campaña nacional bien manejada pudiera hacer crecer a Movimiento Ciudadano como partido nacional. Claro. Ahorita no es, esa es la visión que nosotros teníamos. Vamos a perder sin duda, decíamos en Y aquella en época. un descuido y gana. Y en un descuido, si las condiciones se dan, decía un viejo amigo del señor que él jugaba a los caballos y que ponía un caballo chafa contra un caballo bueno, pero si el caballo chafa en el momento le ganaba, pues ni modo. Y en este caso, ese hombre, ese bad hombre está en la cárcel, amigo personal de este Ladrillo señor. está en la cárcel. Déjame platicar la historia porque es una historia sabrosa. ¿Sí? Miren, lo que está diciendo Ernesto es una historia de Jaime Rodríguez, a quien yo le mando un saludo afectuoso, ¿sí? Al hospital, porque está en el hospital universitario. Yo conozco a Jaime pues desde que era estudiante. Él, sí, yo era un joven profesor y había de repente espacios de la política donde coincidimos alguna vez por lo menos. De entonces lo conozco y hace algunos años me lo encontré. Él tiene caballos de carrera y yo por alguna razón andaba ahí en una carrera de caballos en un barrio de Saltillo, ahí más o menos por donde mataron a Rosita Alvírez, ¿sí? Y entonces pues ya nos saludamos. Andaba con quien era su esposa en aquel entonces, Silvia González, y también mi amiga, a la que le mando un beso. Y ya pues nos pusimos a platicar y me dice, y esto es una lección interesante, por eso se las platico, para que entiendan más o menos las cosas que de repente se dan en la política. Me dice Jaime, ¿sí? Mira, aquí esto es como en la política, Mira, yo tengo un caballo muy bueno, caballo campeón, ¿sí? Me da mucho dinero porque vendo semen de ese caballo, ¿sí? Porque es un caballo que nunca ha perdido una carrera. Y el otro que trae también caballos a competir tiene también un caballo muy bueno. Entonces, si los ponemos a competir, pues uno de los dos, quién sabe cuál, pero uno de los dos va a dejar de tener ese caballo y va a perder mucho dinero. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar un acuerdo. Cuando va mi caballo bueno, él me pone un caballo pendejón, ¿sí? Y cuando va su caballo bueno, yo le pongo un caballo pendejón. Ese es el acuerdo. Así es en política. Muchas veces arreglamos candidatos. Por ejemplo, pudiera ser que en la contienda electoral se llegue a la decisión de que, oye, pues hacemos este arreglo y tú vas a poner al bueno y yo pongo el pendejo, ¿sí? Por alguna razón. Y entonces se da la lucha. Nada más que me dice, por ejemplo, y entonces
Lo interesante es la última reflexión que hizo Jaime en aquel entonces, que me parece sumamente sensata. Dice, ahora, arranca la carrera, yo voy con mi caballo pendejo y él va con su caballo chingón, ¿sí? Si en la carrera se apendeja, me lo chingo. Claro. Así es. En política es igual. Así es, pero exactamente es lo que pasa en política. Por eso puede ser que entre alguien que aparentemente no tiene muchas posibilidades. Acaba de ocurrir en Kentucky, sí, un caballo que no tenía ninguna posibilidad de ganar, sale muy atrás. Creo que no sé cuántos años no se daba ese fenómeno y fue rebasando y finalmente gana. Creo que Sí. iba en quinto, sexto. No, iba pero bien atrás. Fue una corrida histórica, ¿sí? Eso puede pasar también en política, por supuesto. Y entonces, compañeros, esto está muy sabroso. ¿Qué va a pasar? Sabrá Dios. Por eso nosotros cada semana nos asomamos, porque en la medida en que se vayan dando la opinión pública, que es finalmente la que se convierte en el Colegio Electoral Nacional, ¿sí? Es lo que va a suceder en la elección. Parece ser que Ernesto quiere decir alguna cosa Yo más. quisiera recordarles, en el caso de política, tienes que estar viendo la realidad todos los días. O sea, es tan cambiante. Es muy caro, compañero. Es muy caro. Es bien difícil. Y yo me acuerdo que hace muchos años conocí a un hombre que era una enciclopedia en el manejo del deporte, que era Marcos. Era un señor que... Fernando Marcos, que era de fútbol. Colócate el micrófono para que... Y me acuerdo que platicando yo con él, pues, tenía anécdotas con políticos, pero muy buenas, que espero sacar el próximo libro. Pero me acuerdo que su frase general de batalla era que también el último minuto tiene 60 segundos. Claro. Entonces, nunca se me olvida. Entonces yo le digo a la gente de los movimientos, le digo, acuérdense que el último minuto tiene 60 segundos. A veces hemos perdido en los últimos 60 y a veces hemos ganado en los últimos 60. Claro, claro. Entonces, es tan dinámico esto y pueden suceder cosas, y era lo que yo te decía. Yo creo en que no hay dos caras en la moneda. Cuando tú lanzas una moneda, pues tú piensas que cae o cara o cruz. Digo, no vaya siendo el diablo y caiga canto, entonces desmadra todo. Claro, y claro. decía el viejo Gilberto Marcos, decía, ¿cuántos resultados hay en el fútbol? Pues todo el mundo decía 3, o ganas, o pierdes, o empatas. Y decía, no, hay 4. Ay, chinga, pues está cabrón. ¿Qué tal si se suspende? O sea, ¿cuál era el resultado? Y si se suspende, chinga. O sea, son las cosas que aprendes de gente vieja. Que yo he visto no sé cuántos juegos de fútbol, dijo, y una vez, un rayo y le se chingó la luz y no. O sea, se suspendió, entonces no hubo resultado. O sea, Claro. es un resultado que no hubo resultado. Entonces son cosas interesantes que eso se da en la política. Sí, claro. Hasta luego, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos, compañeros. Solamente me resta despedirme y decirles, pues, que, bueno, efectivamente, así es el tema de las conexiones, pues, que hay entre la política y el deporte. Y bueno. Hasta luego, Raúl. Nos vemos la próxima semana. Miren, la próxima semana no nos vamos a ver aquí en el Antonio. Nos vamos a ir de nuevo al invernadero, ¿te parece? ¿Sabes que hay un lugar? Hay un lugar, otro lugar. Se llama allá por mi casa, que está solo, está toda madre. ¿Dónde? Allá por la avenida Prolongación Madero. Por Prolongación Madero. Sí. Es un lugar padre, muy buena comida, excelente comida. O sea, tiene como virtud que está a media cuadra de tu casa. No, está como A 2 cuadras. No más. Lo que pasa es que es un lugar que es muy de ambiente, no hay música de ese tipo, porque como que va pura gente a hacer negocios o algo. ¿Ah, sí? Como que no hay así de... Bueno, pásame el dato, pásame el dato. Porque lo veas. Para irnos, pues nos vamos la próxima semana a probar allá, ¿sí? Sí, a ver qué tal. Compañeros, les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo, por favor, si alguien ve el video hasta el final, pónganle ahí que son seguidores nuestros en YouTube, para que estas mediciones que estoy presentando se puedan incrementar. Yo voy a incrementarlas próximamente en la medida en que se normalicen los flujos de la empresa. Le voy a invertir un poco más, pero quisiera invertirle todavía más en 2 renglones, en el tamaño de la muestra y en la frecuencia de las mediciones. Pero eso pues sí, cuesta dinero y bueno,
Sí, ojalá me puedan ayudar de ese modo, una manera simple que no les representa mucho problema. Nada más promuevan pues esto, díganle a la gente que le ponga like o no sé cómo le hace para suscribirse a nuestro canal. Y a ver cuánto sale por ahí. Les mando un abrazo, compañeros, y nos vemos la próxima semana. Bye.